Bien, entonces empiezo. Buenas noches por todos los presentes. Gracias por su decisión de haber participado en este curso de innovación social. Es un curso bastante corto, pero con mucho potencial, como les había venido señalando. La innovación social aún está en ciernes, no pertenece propiamente a una facultad o una carrera. Podríamos decir que es un área de intersección y que donde confluyen en realidad diferentes intereses y especialidades, ¿no? También es muy difícil de delimitar, y nosotros que somos de ciencias sociales siempre tenemos estos problemas, ¿no? Por ejemplo, como la famosa delimitación entre sociología y antropología, e igual podemos establecer diferencias, o sea, igual podemos eh, ver qué otras complejidades tenemos a la hora de delimitar otras disciplinas. Entonces, el tema de innovación social tiene esas mismas complicaciones, pero seguramente en los próximos años, décadas, va a haber una mayor consolidación de lo que implica esta área de estudio. Una gran oportunidad que tenía que ver con los grandes problemas, no solamente aprovechar las oportunidades eh, económicas, sino ver exactamente los grandes problemas que hay en nuestro país, en nuestro continente, para poder resolverlos. Y la solución de ese problema social, slash, político, ambiental, podría generar beneficios económicos. Entonces, al lograr esa solución es cuando estamos hablando de innovación social, ¿no? Aquí les pongo pues algunos eh, de manera general, los grandes problemas que hay en Latinoamérica. El tema de inseguridad ciudadana es algo que se comparte con todos los países y definitivamente es una gran oportunidad para saber ahora, apoyada en la inteligencia artificial, en la Big Data, nuevas formas de poder proteger a la ciudadanía, ¿no? Sin que eso, o mejor dicho, generando ahí creativamente qué posibilidades económicas se puedan dar. La informalidad económica es un gran problema. Esto culturalmente arrastra ciertas taras porque normalmente, y es lo que les había señalado la clase pasada, Latinoamérica, Perú, por ejemplo, dentro de ellos, Perú es uno de los países con mayor tasa de posibilidad de crear empresas. Sin embargo, también es el país con mayor informalidad económica. Bueno, perdón, es una de las regiones con mayor informalidad, porque la de mayor informalidad es África. Y el gran problema con Latinoamérica es que las empresas se constituyen empresas, pero estas no se terminan consolidando. Ese es un gran problema y que justamente a la hora de que como especialistas sociales, como gestores, querramos ayudar a las personas a generar una nueva organización, se les complica a estas personas adaptarse, ¿no? Por temas de honrar deudas, por temas de comprometerse en determinadas decisiones. Entonces, se vuelve muy difícil lograr, pues, cambios de conducta, ¿no? El escaso financiamiento también es un gran problema en Latinoamérica. Falta de apoyo gubernamental. Las regulaciones, ahorita vamos a ver un ejemplo de ellas, pero aquí, por ejemplo, les pongo de manera práctica un inconveniente que se tiene en uno de los proyectos en los que estoy inmerso actualmente, en este proyecto de impulsa red en todo el norte chico después de un problema, del problema ambiental que surgió en Ventanilla. Hay de parte de la empresa todo un interés para impulsar la economía local. Para eso se ha contratado, como les dije, a una empresa internacional muy bien reputada para que ayude a generar nuevos emprendimientos económicos y que estos se consoliden. Pero uno de los grandes problemas a la hora de poner empresa
y empresas colectivas, es que las personas que están casadas tienen que tener eh, el permiso de su pareja, de su esposo o esposa, para que no haya problemas a la hora de haber de que haya una división, pues, en las ganancias y en las responsabilidades. Entonces, ese es un gran inconveniente que hay, ¿no? Es decir, las regulaciones legales hacen que si yo quiero poner una empresa y estoy casado, esos beneficios le correspondan a mi pareja, a mi esposa. Pero a la hora de poner una empresa de tipo colectivo, es decir, donde van a haber varios accionistas y donde los beneficios se van a repartir de manera equitativa, la presencia de un esposo o una esposa es una complicación en esta distribución, ¿no? Y aunque no crean, esto genera bastantes dificultades y probablemente muchas de estas personas van a ser excluidas, las personas casadas, van a ser excluidas del proceso de emprendimiento económico local que está siendo impulsado por la empresa. No es la idea, no es el objetivo, nunca se esperó, pero es un problema generado por la regulación, ¿no? Entonces, así como este caso, hay muchos problemas con las regulaciones en el país y bueno, se trata pues de ver ahí las potencialidades. El desempleo es otro gran problema y que justamente la innovación social puede ayudar a disminuir. Ahora vamos a hablar de manera específica de las sociedades BIC, las sociedades de beneficio e interés colectivo. Este tipo de sociedades ha surgido eh, con el afán de promover por parte del Estado peruano, no solamente es una política exclusiva del Perú, sino varios países en el mundo, incluso en Colombia, me parece, ya hay un ministerio que se encarga de incentivar directamente y promover las sociedades BIC, que aquí en Perú se añadirían a las sociedades, o mejor dicho, a aquellas empresas que quieren, más allá de conseguir un beneficio económico, generar un triple impacto, es decir, agregar un impacto beneficioso en lo social y un impacto beneficioso en lo ambiental. Ya no estamos hablando de intereses o voluntades, sino de que este objetivo se encuentre en el centro de la misma empresa, en el centro mismo de la organización. Una vez que una organización se crea bajo esta denominación, una vez que una empresa se crea bajo esta denominación, la empresa se obliga a cumplir con esos objetivos. Estos objetivos van a ser auditables y de hecho van a tener que ser transparentados cada año. Una empresa BIC, si yo mañana quiero poner una empresa BIC, la puedo poner como sociedad anónima o como sociedad o SRL, la puedo poner, pero tengo que saber que tengo que tener un objetivo social o ambiental y que además tengo que rendir cuenta de ello. ¿De acuerdo? Estas empresas van a rendir cuenta. Las dos formas de poder ser parte de las sociedades BIC es o bien creando una nueva empresa o una empresa que ya está constituida, vaya al notario y modifique en registros públicos la condición legal de la empresa. Es decir, si se llamaba papelera SAC, ahora se llamaría papelera SAC BIC. El término BIC se agrega a la constitución jurídica, ¿no? Y como les digo, lo importante aquí es reconocer que la empresa se obliga desde su estructura más alta, donde se toman las decisiones estratégicas de la empresa, eh, esta decide pues agregarse nuevas obligaciones que van a tener que ser informadas, medidas
por un órgano externo. No, no basta pues con que la empresa lo señale, sino tiene que, a través de a través de contratar a una empresa especializada que se va a encargar de hacer la medición y de ratificar esos beneficios sociales y ambientales que la empresa proclama realizarlos. Entonces, esta es una gran oportunidad y estamos hablando que ya no estamos en una fase voluntaria, sino en una fase constitutiva, ontológica de la empresa. Es su razón de ser. La razón de ser de cualquier empresa común y corriente, tal y como hasta ahora se había manejado, era que su objetivo es generar beneficios económicos, ¿no? Y por ahí de repente la empresa, si es que el dueño era un filántropo, podía eh, repartir sus bienes a través de responsabilidad social empresarial y obligarse, ¿no? Pero ahora con las BIC hay con las BIC ahora hay la obligación de que hay una autoadscripción a la obligación misma. Entre los incentivos que se pueden ver en el Perú no son muchos, la verdad. Hay una promoción de esto por parte del Ministerio de Producción, pero en comparación a otros países, y justamente la lectura que les he pasado trata sobre esto, eh, sobre, en principio, la ley. Sugiero también que lean el reglamento y también la segunda lectura que pasé es una comparación legal acerca de cómo las BIC se desarrollan en todos los países, ¿no? Especialmente en el caso de Estados Unidos y Canadá son los más resaltantes. Y esto muestra la tendencia de las empresas a realmente cambiar, ¿no? Y esto, Baltasar Carabedo, es un sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un especialista en temas de responsabilidad social empresarial, justamente manifiesta cómo las empresas han ido evolucionando, ¿no? Primero con un objetivo exclusivamente económico, eh, y a partir de 1950 en adelante ya hubo un interés por generar estrategias de responsabilidad social y esa gana, es decir, que un segundo modelo de empresas en esta línea que Carabeo analiza es empresas que buscan distribuir parte de su ganancia, ¿no? Muestran, buscan mostrarse como social y ambientalmente responsables, pero en una tercera fase, que son las BIC totalmente, son un nuevo tipo empresas, de empresas que eh, buscan realmente solucionar los problemas y con ello generar beneficios económicos. Entonces, esta es la característica de los BIC. Como les digo, entre los incentivos están las reducciones de impuestos y acceso a financiamiento preferencial. Justamente acabo de ver que el BBVA está haciendo conferencias, tiene alrededor de 300.000 millones de soles para financiar actividades ligadas a empresas dedicadas a un tema ambiental slash social, ¿no? Ese es un mecanismo interesante que, que es esperanzador, ciertamente, porque los bancos, cuando obligan o se obligan, mejor dicho, ellos mismos a generar nuevas formas de hacer empresa, si realmente hay su compromiso, debido a su poder financiero, pueden lograr un efecto dominó, porque si empiezan a prestar con tasas preferenciales a aquellas empresas que generan beneficios económicos y ambientales, entonces hay un mayor interés por por este tipo de empresas. Entonces, no solamente está el incentivo estatal,
de reducciones de impuestos, sino también hay un incentivo privado por parte de las empresas financieras, ¿no? El BBVA ha generado hace poco un congreso sobre esta materia, aunque básicamente se fijó en el tema ambiental, que no excluye el tema social, pero hay que ser preciso con ese tema, ¿no? Era principalmente ambiental. Mm, PwC es otra entidad también que se dedica a este tema es una entidad financiera, internacional financiera que se dedica a estimular proyectos ambientales y sociales, ¿no? De hecho, ahora se habla de finanzas verdes. eh, Eso es algo que está en boga. Los bancos están empezando a contratar, no tanto sociales como uno esperaría, pero por lo menos ya hay una apertura, ¿no? Para que desde ciertas áreas de sostenibilidad, desde las áreas de sostenibilidad hay un seguimiento acerca de cómo se está gastando ese dinero que los bancos están prestando. Bueno, el propósito ya lo he mencionado, los requisitos, requiere un propósito de beneficio social y ambiental, ¿no? Sin excluir el fin lucrativo. Ojo, estas no son ONGs, sino son empresas privadas que quieren lucrar, quieren generar dinero, pero solucionando un problema social y ambiental, ¿no? Entre sus compromisos está la transparencia de su gestión, no pueden rehuir a eso, cada año tienen que hacerlo y según lo que he leído en la normativa, es en base a un mix de las diferentes líneas de diferentes metodologías que hay. Por ejemplo, la ISO 26000, que es la ISO de responsabilidad social y empresarial, te da ciertos lineamientos de cómo medir el impacto social que tú realizas. Lo mismo con el caso de los reportes GRI, que son los reportes globales, reportes globales e internacionales, que así son las siglas de estos reportes GRI, que cada vez están siendo más exigentes, también tienen una metodología. Entonces, el, el reglamento de la ley del BID lo que te dice es: una empresa especializada te va a auditar en base a metodologías tanto de la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, como las GRI, entre otras, como la certificación triple B, de la que ya vamos a hablar, ¿no? Entonces, eso depende de la competencia y la metodología y la voluntad que vaya a tomar la empresa auditora, ¿no? Pero esto cada año. Y el impacto es promover pues, prácticas sostenibles y responsables, ¿no? Aquí estamos viendo justamente un afiche de la ley BIC promulgada en el año 2021, ya salió su reglamento y el objetivo es generar beneficios de triple impacto. Esto es interesante, como les digo, porque ya hay un marco normativo que lo sostiene. Entonces, la innovación. Estas empresas obviamente ponen a la innovación social en el centro de sus prácticas, en el centro de sus procesos. Por eso es muy importante cursos como estos que en principio te dan un acercamiento y además te ofrecen las diferentes herramientas que se empieza a hacer, se empiezan a generar para lograr pues proyectos que logren estos tres objetivos, ¿no? Bien, rápidamente, las BIC en 1990 un grupo de empresarios y académicos de Estados Unidos comenzaron a promover un nuevo modelo de empresa. En el año 2006, la organización B-Lab es la certificación que es la que se encarga de dar una certificación a las empresas B. Las empresas B viene de justamente un afán de diferenciar a las empresas que se dedican a esta clase de actividades, ¿no?
Chile, por ejemplo, tiene una empresa de innovación social que se encarga de certificar a aquellas empresas dedicadas a la labor a las empresas de triple impacto. En el año 2019, Perú fue el primer país en Sudamérica en aprobar una ley que regula las sociedades BIP, ¿no? ¿Esa ley cuál es? La ley 31072, ley que yo les he pasado en el grupo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen esa ley y sugiero también lean el reglamento y vean ahí qué oportunidades justamente hay en esta temática, ¿no? Eh, Después de Perú, han seguido otros países que van a ir, están compitiendo por generar y promocionar las empresas de triple impacto. Mm, Aquí está el sello de Chile, como les dije, que es esta empresa que se encarga de certificar, evaluar y luego certificar a aquellas empresas cuyo modelo de negocio se adecua a estos grandes objetivos. Esto está también muy vinculado a los criterios ESG. Estos criterios ESG, que ustedes lo van a empezar a ver, los criterios ESG van en la misma línea, nada más que son voluntarios. Los criterios ESG tienen que ver con environment, social y gubernamental, es decir, aquellas empresas que respeten los derechos humanos, tengan una política de compliance, es decir, de anticorrupción, una política ambiental y una política de beneficios sociales a sus stakeholders. Los criterios ESG operan a una escala bien alta y es de manera voluntaria. Eh, no hay una obligación propiamente de las empresas, como en el caso de las sociedades BIP, que sí se obligan, ¿de acuerdo? Estamos hablando de mismos objetivos, pero diferentes formas de obligarse a cumplir esos objetivos. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, si se me está escuchando. Hoy día va a estar un poco densa un modelo de emprendimiento y de innovación social, es justamente este sello chileno, que vio que iba a haber un cambio de ecosistema. Actualmente las empresas necesitan certificar sus actividades, sus procesos. Está, por ejemplo, el sello BASC, las famosos ISOs, que son formas o mecanismos de autorregulación, ¿no? Que tienen el mismo sector privado para cumplir con ciertos estándares. Eh, en este caso, este sello chileno, el sello Latin American B Corporation, lo que ve es un nuevo cambio de ecosistema y cómo hacemos para asegurarnos o incentivar que más empresas eh, se dediquen a este sector. Entonces, bueno, yo hago la certificación, de esta manera las empresas ganan una mayor reputación, tienen un nicho de demandantes sólido, porque obviamente hay una gran cantidad de personas que prefieren trabajar con esta clase de empresas, y creo que este es el camino, de hecho, porque si nos vamos esto lo digo un poco por experiencia en el sector privado, es que normalmente las empresas grandes suelen autoadscribirse a grandes objetivos, a grandes políticas, pero al hacer un uso extensivo de la subcontratación, no se dan cuenta que son sus subcontratas las que generan casos de corrupción, violación de derechos humanos, no tienen los mismos estándares. Entonces, hay una gran paradoja, ¿no? Están las grandes empresas y proclaman y seguramente sí cumplen con determinados estándares, pero sus subcontratas que buscan ser mucho más competitivas no cumplen esos mismos estándares.
y mal que bien, pues se termina generando una especie de fuga del cumplimiento de estas grandes políticas. En cambio, si se empieza a crear todo un ecosistema de empresas vinculadas a solucionar problemas sociales y ambientales sin que pierdan su beneficio económico, eh, implica pues un replanteamiento de cómo competir y cómo hacer empresa, de tal manera que se empieza a ser más consecuente con estos grandes objetivos que tienen estas políticas institucionales, ¿no? Todas, por supuesto, muy bien intencionadas. El problema es cómo lograrlo. Una buena forma de hacerlo es generando estos sellos, generando estas certificaciones de autorregulación que además son evaluadas. No es que uno tenga el sello y mi empresa tiene ese sello Latin American Big Corporation y me quedo descansando, ¿no? Gozando de los beneficios de ese sello, sino constantemente mis procesos están encaminados a continuar con esos grandes objetivos. Y en el momento que no lo hago bien, se me retira ese sello. Eso es alentador, es esperanzador, y fíjense pues cómo la creatividad de un grupo de empresarios chilenos empezó a calar, ¿no? Y actualmente es una de las mejores propuestas de innovación social. ¿Por qué? Porque lo certifica y además lo estimula. Es fantástico. Primero, en este proceso hay que reconocer todo el ecosistema, como le digo, del modelo de negocio, ¿no? Que tiene que ver con los trabajadores, a los clientes, la comunidad, el medio ambiente y la gobernanza. La empresa no se reconoce como un organismo autónomo e indiferente a la sociedad, sino más bien parte de ella y busca generar beneficios a todos. Primero tiene que haber un registro de parte de la empresa. Yo en algún momento le he escrito a este sello, muy rápidamente te contestan para ver ponerse de acuerdo acerca de las condiciones y del proceso de evaluación que va a haber. Entonces, hay un registro, una preparación con los especialistas del sello que te ayudan a preparar tu empresa, a preparar los procesos de gestión de tu empresa la misma organización para que posteriormente sean evaluadas, verificadas y finalmente certificadas, ¿no? El sello Latin American B Corporation eh, tiene estos objetivos, ¿no? Bien, aquí está el sello D. Veamos acá un poco de lo que era. Bien, yo les había enseñado ya cómo era un Canvas. Es muy importante pensar siempre en el modelo de negocio más que en el plan de negocio. Lo estructural, lo estructurado es el plan de negocio y además podríamos decir que es lo óptimo, ¿no? Lo que uno espera es un informe mucho más completo, detallado, mucho más profesional, por supuesto, presentar un plan de negocio. Pero eh, el modelo de negocio que está contenido dentro de un plan de negocio y es donde realmente se va a obtener el valor de la empresa y su valor, el valor agregado que la empresa va a brindar y cómo va a ser su capacidad diferenciadora, se va a dar todo en su modelo. Entonces, cuando yo quiero preparar mi modelo, lo hago en base al Canvas. Este es un Canvas de tipo tradicional que ustedes ya han visto. Pero hay un Kanban adecuado, hay un Kanban adecuado al tema social. Eh, esta columna de acá es la que se ha agregado, y ustedes conocen los anteriores ítems que puede tener un cuadro Canva, que es la propuesta de valor. Es decir, ¿qué obtiene el cliente cuando te paga y qué impacto social o medioambiental generas con tu empresa?
¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué lo haces? Eso tienes que llenarlo en este campo. Entonces, si yo quiero poner una empresa como no sé, una empresa de tipo restaurante, ¿no? Entonces ya lo hago con el Kanban tradicional. Quiero poner una empresa que va a generar un tipo de restaurante que va a contratar solamente a personas con algún tipo o con una capacidad diferente, una habilidad diferente, y además innovadora. Y he visto un caso de una empresa que promueve un tipo de consumo de acuerdo al tiempo. Uno de los grandes problemas en un restaurante es que tiene horas pico en las que hay mucha actividad, mucha demanda de la actividad y no se da abasto y los clientes se van. Pero hay momentos en los que no hay nada de actividad y más bien tienes personal contratado, capital fijo que se está utilizando y sin sacarle provecho, ¿no? Lo mismo que el capital variable. Entonces, para evitar esas horas muertas, hay ciertos restaurantes innovadores que te dicen, ¿sabes qué? Yo te ofrezco una un rango de precios diferenciados según la hora. Si vienes a la una, mm, ese plato te cuesta más caro, pero si tú vienes a las 3, te cuesta más barato. Entonces, un restaurante puede ser doblemente innovador, contratando cierta parte y cierto grupo de personas con una habilidad diferente y estableciendo nuevas formas de horario. Ahora que hay inteligencia artificial y ahora que hay Big Data, podemos hacer eso mucho más sencillo. Entonces, con un celular, un WhatsApp, una persona hace un adelanto hace una separación de mesas y señala que va a venir a determinada hora, yo le tengo preparados platos, ¿no? Es más, este restaurante innovador de Estados Unidos, lo que hacía era que tú pagaras por adelantado. Entonces, si tú pagabas por adelantado, te resultaba más barato. Ahora, muchas personas no venían y obviamente la empresa terminaba ganando porque no devuelves ese dinero. Entonces, ahí estás siendo doblemente innovador, innovador estratégicamente en cuanto a tu modelo de negocio y también incorporando, incluyendo a personas con habilidades diferentes, ¿no? La inversión, también hay que considerar aquí otro ítem más en este Canvas dirigido al tema de innovación social, es en qué vas a invertir tus beneficios, quiénes van a ser los beneficiarios de este proyecto, ¿no? No todo va a ser exclusivamente para los dueños. Aquí estamos viendo el caso de otras certificaciones relativas al BIP. a- eh, como les había dicho, hay toda una corriente de estandarizaciones privadas, autorregulaciones, que buscan promover que las empresas cumplan con el objetivo del triple impacto. Está el sello B Corp, que es cuando ya estás certificado. Su enfoque es de triple impacto, es un proceso, por supuesto, voluntario. De hecho, todos estos procesos son voluntarios. Estas certificaciones relativas al BIC no es, ya no estamos hablando exclusivamente del BIC, de las sociedades BIC, sino de qué otras opciones hay en el mercado para poder incluir a una empresa, a una organización eh, en estos pilares de triple impacto. Los beneficios del sello B Corp es una mayor visibilidad y reconocimiento, acceso a oportunidades de financiamiento y apoyo, ¿no? Herramientas y recursos para mejorar el desempeño social. El sello de B Impact Assessment es el sello mientras una empresa está en proceso de evaluación. A ver, aquí creo que hay una pregunta. Ahí está la asistencia. Sí, por favor, marque la asistencia. Es hoy día el último día de clase y va a ser considerada. Y entonces, aquí tú tienes que completar con el proceso de evaluación, los beneficios
es una mayor comprensión del impacto social y ambiental, un desarrollo de estrategias, porque vas a tener especialistas que te van a poder decir cómo rediseñar o hacer una reingeniería de tus procesos para que se adecúen a a los objetivos de triple impacto. Están los informes GRI, así se le conoce, los informes GRI, que son de origen holandés, y ellos tienen un enfoque ambiental y social. En los informes GRI no se da cuenta tanto del tema económico, sino básicamente del tema ambiental y social. Y ahí lo que se busca es medir los resultados de tus actividades ligadas a estas dos grandes dimensiones, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Una mayor transparencia, porque como anualmente lo hace la empresa, cualquier ciudadano puede recurrir a esa memoria GRI y saber pues, si esa empresa está cumpliendo con su huella de carbono, está midiendo su huella de hidrógeno, cómo son sus planes de responsabilidad social, quiénes son los beneficiarios en su cadena de proveedores. Entonces puedes compararlo con otras empresas y cómo su desempeño social va evolucionando año tras año, ¿no? Entonces aquí están algunos casos pues, de alternativas que podríamos decir que son paralelas a las sociedades BIC, que son las más exigentes, ¿no? Son las más exigentes. Para que quede claro, una empresa, no sé, hablemos pues de una empresa como las Bambas, puede tener su informe GRI, puede tener su sello BIC, B Corp o B Impact Assessment. No necesariamente por eso va a ser una sociedad BIC. Ojo, esa es una distinción esencial. La sociedad BIC es la transformación esencial y ontológica de la empresa. Estas certificaciones son certificaciones voluntarias, no son obligatorias como las de la sociedad BIC. Algo parecido a las sociedades BIC, estoy tratando de profundizar en el marco legal, cómo promueve determinadas políticas a favor del medio ambiente y del desarrollo social, que son los econegocios. En el Perú hay toda una rama de bionegocios, de hecho la Católica tiene una maestría en bionegocios. Es decir, aquellos negocios que se centran en lo ambiental, lo social y lo económico. El gran problema de este tipo de empresas o de emprendimientos es su capacidad de escalabilidad. Estas obviamente, más que dirigidas al tema social o económico, eh, buscan tener un impacto ambiental. O si es que no tienen un impacto ambiental positivo, utilizar materiales que sí generen o que no sean tan dañinos, ¿no? Que sean una alternativa generosa, cuidadosa con el medio ambiente. Por poner un ejemplo, lapiceros de repente de bambú, ¿no? Eh, Hay una gran producción de lapiceros de plástico en el país, pero estos no son ecoamigables. Entonces, de repente unos lapiceros de bambú sí eh, pueden cumplir la misma función que un lapicero cualquiera y no tener ese impacto, ¿no? Entonces reduces el nivel de impacto ambiental. Esto es muy controversial porque muchas veces ocurre que el remedio es peor que la enfermedad, como el caso pues de las pajitas, así le llaman en México, ¿no? Las pajitas, las cañitas de bambú, justamente, que se considera pues que son menos contaminantes que las cañitas de plástico. Eso es cierto, pero aparte de que las cañitas de bambú son más caras y eso ya es un problema económico, lo que hace que
no haya posibilidad de escala, que sea mucho más complicada su capacidad de escalabilidad, porque lo van a poder comprar solamente las personas que tienen más recursos. Y no es la idea es que pueda ser de acceso masivo, porque ahí está el problema ambiental, ¿no? El otro gran problema es la huella la huella hídrica que tienen las cañitas de plástico en comparación pues con una cañita de bambú. Es decir, hacer una cañita de bambú, desde sembrar el bambú y transportar el bambú y procesarlo, me consume más agua que fabricar una simple cañita de plástico. Entonces, no solamente estamos juzgando dificultades económicas a este emprendimiento, sino estamos encontrando que ambientalmente, por otro lado, porque si, la dimensión ambiental es muy compleja, entonces, esa cañita de bambú se va a poder biodegradar amigablemente, pero a costa de un gran consumo energético del recurso hídrico. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que hay que pensarlas, hay que analizarlas, hay que estar pendiente de ellos, ver qué nuevas propuestas hay. Eh, También están en ciernes los econegocios en cuanto a su marco normativo. Y, y bueno, por parte del Ministerio del Ambiente cada vez hay campañas pues, para incentivar esta clase de actividades. Eh, Los econegocios tienen como que cuatro dimensiones. El primero es el de valorización de residuos, que también es una gran oportunidad y de hecho ha generado todo un nicho económico para empresas encargadas o especializadas en el transporte de determinados residuos. Hay residuos que no se pueden mezclar, hay residuos que tienen que tener un determinado tipo de tratamiento por su característica o el aprovechamiento de estos. Entonces, es un econegocio, pero no está vinculado eh, a, ¿cómo decirlo?, a reducir un impacto ambiental, ¿no? Como es el caso de los bionegocios. Pero definitivamente es un econegocio. Otro tipo de econegocio es una producción de construcción sostenible, que implica pues, construir de repente, y está en proceso eso de lograr que las nuevas construcciones sean eh, eh, con materiales que no sean tan dañinos, ¿no? Utilizar justamente el bambú, que ya hemos visto qué problemas tiene, o incluso el mismo diseño de las casas, ¿no? Por ejemplo, hay propuestas para aprovechar la luz natural del día. Entonces, eso implica que los techos no sean completamente cerrados, sino los techos, cada cierto segmento, tengan un cuadro ya no llenado por ladrillos, sino llenado por vidrios que dejen pasar la luz natural. De esa manera, durante el día, las personas que habitan ese edificio, que habitan esa casa, no van a tener que consumir energía eléctrica. Entonces, otro tipo de econegocios son la producción de construcción sostenible. El tercer tipo de econegocios son los productos de eficiencia de energía y recursos, que son eh, procesos o actividades alternativas a los recursos eh, energéticos como el petróleo. Entonces tiene que ver pues, con los paneles solares, la energía eólica, también es un tipo de econegocio, ¿no? Pero el que más nos interesa a nosotros, para este caso actualmente, es el de bionegocios, que es aprovechar óptimamente, aquí hay que acentuar esta palabra, aprovechar óptima y sosteniblemente los productos que provienen de la biodiversidad. Pero sabemos ya que, que hay un gran problema de escalabilidad, lo que hace pues que de algún modo se repiense la economía en términos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque la naturaleza
no va al mismo ritmo la naturaleza, valga la redundancia, en su estado natural, en sus procesos naturales, no va a la misma velocidad en la que van los consumidores del mercado. Entonces, se necesita, pues, para satisfacer esa gran demanda, exprimir más la naturaleza y de manera que se rompe, pues, el equilibrio. Los bionegocios son un intento de econegocio para devolver ese equilibrio al mercado. Complicado, como les digo, porque su mayor problema es la escalabilidad. Los tres tipos de bionegocios que se conocen son los servicios de ecoturismo, es decir, aprovechar aquellos espacios naturales sin que estos y evitar que estos sean modificados por el aumento de las urbes y que estos se sostengan en base al disfrute de los turistas, ¿no? Que los turistas paguen para que estos espacios naturales se conserven y no sean pues arrasados por el crecimiento urbano. El segundo tipo de negocio es los productos de consumo directo, eh, que tiene que ver con ciertas propuestas que hay actualmente, por ejemplo, de ya no comprar huevos de granja, sino comprarlos de gallinas criadas en libertad, de gallinas criadas en mejores condiciones, ¿no? Entonces, no es que el huevo sea un producto, el huevo que se encuentra en cualquier tienda sea un producto que no sea natural, pero definitivamente es menos natural que un huevo puesto pues por una gallina en una chacra o en un corral incluso de un lugar urbano. Entonces, se busca estimular el producto de consumo directo. Las papas nativas son un ejemplo de ello. Son un ejemplo de cómo lograr vincular al consumidor al consumidor con el productor, evitando el intermediario. En China se creó un aplicativo, esta es una bonita propuesta, no sé qué tan viable en el Perú, pero se creó una propuesta de una app para que el consumidor directo, que podría ser de repente una empresa, una pollería, que sabemos que consume muchas papas al día, esta pollería ya no le compre a un intermediario que le pague un bajo precio al productor de la papa, sino sea que a través de un aplicativo encuentre una oferta de un productor directo para que la papa le llegue, ¿no? Entonces, de esa manera, el productor gana más y el consumidor ofrece una papa en mejores condiciones, ¿no? En condiciones más naturales. Porque también el gran problema, pues, muchas veces, no ocurre esto con la papa, pero sí con algunas frutas, por ejemplo, con la papaya la tienen que sacar con mucho tiempo de anticipación y le meten bastantes químicos. O sea, la papaya la sacan cuando está verde, no cuando está madura. ¿Y por qué hacen eso? Porque la papaya va a viajar bastantes días y además de viajar varios días va a tener que esperar ser comprada pues por algún consumidor. Pero en cambio, si el productor de la papaya supiera en qué momento este consumidor final quiere ese producto, puede sí, evitar usar tantos químicos y llevar esta papaya en un estado más natural al consumidor final. Entonces, eso es otro ejemplo de bionegocios utilizando la tecnología, ¿no? Para matar el intermediario. Y ese es el gran problema que tiene pues la agricultura y la ganadería. Por mi experiencia en la selva central, donde he trabajado con muchos ganaderos, y estos pierden mucho dinero
debido a la existencia de los intermediarios que le sacan mucho provecho, ¿no? Es más, compran toros y vacas a precios bien bajos porque ellos supuestamente gastan, invierten llevando, trasladando el camión hasta esos lugares alejados, subir al animal y luego en el camino el animal va bajando de peso, además que hay un bastante riesgo. Durante 1 o 2 días que el animal esté viajando, deja de comer y empieza a bajar de peso. Es más, a veces incluso los toros, como son animales muy rabiosos, pueden pelearse entre ellos o empezar a golpear las paredes laterales del camión y les da un ataque cardíaco, ¿no? Eh, entonces hay un nivel de riesgo que asume el intermediario y que el proveedor directo no lo quiere asumir. Además que necesitaría tener varios toros, varias vacas, para trasladar todos los animales y valga la pena la inversión, ¿no? Del traslado. Mientras no haya eso, el gran problema, el que se arriesga, que es el intermediario, suele ir ganando, ¿no? Porque va a comprarle a varias personas sus toros, sus vacas. Entonces, sí le resulta rentable. Y, entonces, el consumo directo es una de las grandes potencialidades que tiene el bionegocio, pero su gran dificultad está en cómo lograr vincular adecuadamente al productor y al consumidor. También están los productos derivados de la flora y fauna, es, como el café, por ejemplo, el aceite de Sacha Inchi. He visto que hay unas tazas que se están haciendo del coco, del mismo coco, que su cascarón es muy fuerte, entonces si es adecuadamente procesado, puede terminar convirtiéndose en una taza, ¿no? Y en una taza ecoamigable. Entonces, esos son unos ejemplos de econegocios vinculados a generar impactos, a reducir impactos ambientales negativos, ciertamente. No creo, hay que ser sincero, no creo que su mayor objetivo sea contribuir con el medio ambiente, ¿no? La cuestión es reducir ahí el impacto ambiental que el mercado, la demanda, el consumo genera. Los tipos de biocomercio ya hemos visto, está desde el tema de la recolección, la producción, el procesamiento y su comercialización. Aquí hay algunos ejemplos de los principios de los bionegocios. Como les digo, el Ministerio del Ambiente, en el anterior, la sociedad de BIC está promovido por el Ministerio de Producción. En el caso de los bionegocios, que no son sociedades BIC, sino son aquellas empresas dedicadas a este rubro del cual les vengo hablando y que buscan contribuir especialmente en el tema ambiental, están siendo promocionadas por el Ministerio del Ambiente y muchas veces vinculadas con el tema, con el Ministerio de Cultura también, cuando tiene que ver con poblaciones indígenas. Algunos ejemplos de empresas de innovación social. Aquí está Moon Lancers, por ejemplo, en México. Su área de impacto es el empoderamiento de mujeres, que es una plataforma en línea que busca darle trabajo a madres de familia. Eh, es decir, sabemos pues que las madres de familia tienen dificultades a la hora de conseguir un trabajo, porque ellas, si es que son madres solteras incluso, pues peor, tienen pues que encargarse de los hijos, ¿no? Eh, y eso se les dificulta mucho. Entonces, hay Moonlancers, que es una plataforma para generar trabajo desde su casa a las mujeres, enseñándoles previamente sobre marketing digital, que es una actividad económica que se puede realizar desde la casa, ¿no? En Chile está un emprendimiento social Techo, que en este caso es provisto de propio de una ONG, que se dedica pues a construir viviendas de calidad para personas en situación de pobreza, ¿no?
Natura, que es una empresa más conocida de Brasil, que se dedica a realizar sus productos con insumos naturales. Sistema B, una empresa chilena, creada, es una ONG creada pues para promocionar las, las, eh, las empresas de triple impacto. Y en España también había una empresa, una startup, que se dedicaba al greenwashing, es decir, a luchar el greenwashing. El greenwashing es el lavado verde, ¿no? Quien de copia hace poco ha sacado incluso un informe y una normativa específica, un reglamento para advertir a las empresas que quieran caer en estas prácticas de autoproclamarse como empresas ecológicas, medioambientales, pero en la práctica no lo son, ¿no? Es como esa mala propaganda de la leche, que no es leche, del chocolate, que no es chocolate, del café, que no es café. Bien, entonces en este caso, ¿por qué una empresa que no es ecoamigable, que no tiene productos ecológicos, se hace pasar como si tuviera productos ecológicos? Entonces, en España hay un portal en el que facilita al consumidor la lista de qué empresas sí son realmente ecológicas o que tienen una política seria de sostenibilidad. Eso quizás a través de alguno de los oyentes de esta clase podría verlo como una oportunidad, crear un portal web para poner en una lista cuáles son las empresas que realmente cumplen con ciertos objetivos ambientales, incluso poner un rango, ¿no? Esta empresa lo hace muy bien, esta empresa lo hace más o menos, esta empresa no lo hace. Entonces, el consumidor tiene una facilidad para tomar decisiones, porque el mercado, al estar tan saturado, al haber tanta información, ya es un problema. Y mejor que alguien facilite ese proceso de estar buscando quién es ecológico y quién es ecológico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya he vuelto? Entonces, eh, inicio con esta última parte de toda la clase. Vamos a ver cuáles son las formas como se van consolidando las organizaciones vinculadas a la innovación social. Puede ser desde la parte más superficial, el tipo de organización más superficial consiste pues en establecer redes que no generan ningún tipo de vínculo, sino ciertos objetivos e intereses en común. Por ejemplo, como la que puede tener la empresa minera Yanacocha con la empresa minera Las Bambas, ¿no? O la empresa minera Yanacocha con una ONG, vinculada de repente a, si es de Las Bambas, una ONG de Apurímac, interesadas por el desarrollo de esa zona. Bien, entonces ese es un interés en común, pero más allá de ese punto en común, no tienen más. Las coaliciones, y es un grado un poco más elevado de las redes, perdón, de este vínculo de empresas o organizaciones vinculadas a la innovación social, en las que buscan trabajar tienen ciertas tareas en común. Ya no hay propiamente un documento específico, pero se sabe pues que no solamente comparten intereses, sino un mismo espacio, eh, que probablemente en el futuro podrían trabajar juntos, ¿no? Y no solamente hay un interés en común de manera superficial,
sino ya un interés mucho más sólido, ¿no? Que puede ser, como les digo, el desarrollo de una provincia. En el caso de redes, pues, ese interés es mucho más laxo. Luego tenemos un tercer grado que ya implica un mayor nivel de constitución, que son las alianzas y las asociaciones. Es decir, empresas que pueden vincularse con el Estado, pueden vincularse con una empresa de tercer tipo, que son las ONGs, que empiezan ya a trabajar de manera formal un proyecto en común. No llegan a fusionarse, pero, por ejemplo, la ONG Empresarios por la Educación se vincula con el puerto de tal lugar y empiezan a trabajar un proyecto de metodologías STEAM, que tiene que ver pues con un nuevo tipo de metodología educativa que está muy de moda. Y seguramente en esa alianza también podría estar otra empresa, Aceros Arequipa, podría estar en esa alianza. Entonces, no llegan a consolidarse estas organizaciones en una sola, pero sí trabajan, tienen un acuerdo en común, ¿no? Se han asociado para hacer un proyecto, pero son independientes en la práctica. Ya el cuarto nivel son ya empresas conjuntas que se han terminado fusionando y trabajan un objetivo en particular, ¿no? Es el caso de algunas ONGs, por ejemplo, estoy casi seguro que Yanacocha tiene su propia ONG dedicada al tema, a trabajar proyectos, los proyectos de su área de influencia, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre eso, es muy común, he visto también en otras empresas que contratan a sus ONGs o constituyen sus propias ONGs, ¿no? Los fondos sociales, podríamos decir, que son un ejemplo de eso, ¿no? Como por ejemplo el puerto de Paracas tiene su fondo social, el puerto Salaberry también tiene su fondo social, se constituyen como, ¿qué son los fondos sociales? Son asociaciones civiles creadas con el 3% de sus ingresos anuales dedicadas exclusivamente a actividades sociales, ¿no? En esas asociaciones civiles hay representantes de la empresa, representantes del Estado, tanto de la institución local como de la institución gubernamental, estatal, ejecutiva, del Ejecutivo, ¿no? Que es el Ministerio de Transportes. Ellos constituyen el directorio y toman una decisión. Entonces, ese es un ejemplo de creación de una nueva entidad dedicada exclusivamente a realizar un conjunto de programas o proyectos sociales. Los fondos sociales operan bajo normativa, es decir, son obligatorios y mientras exista la empresa, va a existir el fondo social que se va a dedicar a crear proyectos, ¿no? Proyectos, hasta que ya la empresa se vaya, no haya esos ingresos y, y se elimine la razón social de esa entidad, ¿no? Que esté inscrita en registros públicos, tiene su propia organización y todo. Entonces, ese es el caso. De manera específica, aquí les pongo algunos ejemplos de estas iniciativas, proyectos públicos privados que hay. Están en las redes, un ejemplo es el Business Fights Poverty, que como les digo es una red online. Bueno, este es un caso, voy a poner casos específicos, ¿no? El Business Fights Poverty es una red de empresarios que pelean contra la pobreza, ¿no? Ahí están vinculados empresas del sector privado, emprendedores, ONGs, agencias donantes, los académicos, quizás algún representante del Estado que tienen un objetivo en común, ¿no? Igual, el caso de los ODS son un ejemplo de redes, ¿no? Que tienen distintos objetivos que no son generales, o sea, en el quiero decir que los ODS generan redes alrededor de ellos, ¿no?
Luego están un segundo nivel que les había dicho que son las coaliciones, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es una coalición que tiene 10 principios dedicados al tema de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente. Entonces, todas las empresas que están ahí donan y buscan trabajar de manera conjunta, ¿no? Eh, y tienen ciertos acuerdos, pero no llegan a constituirse pues como algo más sólido. Las alianzas ya son, como les había dicho, proyectos u organizaciones que trabajan de manera específica en una actividad en particular. Los joint ventures, por ejemplo, que es un tipo, ya es una fundación, una ONG, que ve el tema de la agricultura en este país de Tanzania, ¿no? Ahí estamos poniendo un ejemplo, entonces, de cómo las organizaciones dedicadas a la innovación social inician desde temas muy superficiales, vinculadas por temas, vinculadas muy superficialmente, para ser muy exacto, vinculadas muy superficialmente, hasta consolidarse y crear organizaciones específicas. Ejemplos de estructuras informales, es decir, aún estamos moviéndonos pues dentro de lo que serían ciertos aspectos, vínculos superficiales, son grupos de trabajo, los grupos objetivos, los grupos de trabajo especializados, ¿no? Y aquí vemos las ventajas y sus desventajas, ¿no? Podríamos incluir acá incluso, bueno, no, iba a poner el ejemplo de la selva central, las comisiones multisectoriales, que es lo que estuve viendo hace poco en el Ministerio de Cultura, una consultoría, eh, es, tiene, no se puede decir que es informal, una comisión multisectorial o una mesa de trabajo, porque están ratificadas mediante una resolución. Sin embargo, en la práctica, eh, funcionan prácticamente, funcionan de manera informal, ¿no? Entonces, los grupos de trabajo, aquí tenemos sus ventajas, es que tienen una mayor libertad para explorar eh, dos empresas, tres empresas, una empresa, una ONG, una entidad del Estado, pueden trabajar ciertas cosas en común, ¿no? Obviamente su nivel de seguridad o el nivel de vínculo es mucho más laxo, ¿no? Un grupo objetivo, eso es un grupo reducido de personas que buscan concretar ciertos objetivos. No es lo mismo que un proyecto, ojo, no lo confundamos. Un grupo de trabajo especializado, donde no es tan burocrático, dedicado a un objetivo en particular. El problema es que a veces no se puede coordinar y administrar bien sus recursos, ¿no? Hay estructuras algo más formales, como una red de trabajo, los foros y las sociedades, ¿no? Y aquí nuevamente vemos pues sus ventajas y sus desventajas. Luego ya tenemos las estructuras formales. Estas sí implican ya una firma institucional, implica que ya haya un mayor nivel de consolidación en el vínculo que se vaya a tener. Las asociaciones, que son una versión más formal de la sociedad y registrada, como les había señalado, poseen una mayor autoridad y capacidad para ejercer influencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos se habla en nombre de una asociación, se entiende pues que se está hablando de un vínculo mucho más sólido entre diferentes organismos o empresas. Están sujetas a restricciones legislativas vigentes. Una fundación es normalmente son ONGs vinculadas a obtener recursos para movilizar y distribuir justamente estos recursos a favor de las personas que menos tienen, ¿no? Sus actividades son más específicas y tienen más probabilidades de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la fundación, ¿por qué es más sostenible? Esto no en el tema, no vinculado al tema ambiental, sino vinculado al tema de, eh, como ya tiene sus propios recursos, puede generar
se puede mantener en el tiempo. El problema de la fundación es que al manejar dinero, corre el riesgo de burocratizarse, volverse mucho más impersonal, generar muchos procedimientos y eso le resta eficacia a las actividades que se vayan a realizar. Una agencia ya es una organización independiente y es- actúa en representación de un conjunto de intereses de diferentes organizaciones. Su ventaja es que disfruta de una mejor capacidad para la movilización y administración de recursos a gran escala, ¿no? Y el tema de la agencia es que los gastos administrativos se vuelven cada vez más altos y a veces se vuelven más caros que el mismo proyecto, ¿no? Ese es un tema bastante serio que se tiene que considerar a la hora de hacer un proyecto de innovación social. Les voy a poner un ejemplo. El Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobrecargarse administrativamente, por ejemplo, en el Estado, cada vez que se quiere hacer una construcción, se tiene que mandar a licitar. Y normalmente lo tiene que hacer una empresa con buenas condiciones legales, económicas, incluso tengo una especie de fideicomiso, pues en caso algo salga mal, el Estado retenga ese dinero. Entonces, el tema de construcción está bastante reglamentado y el Programa Nacional de Vivienda Rural tenía este problema. Quiere construir casas, pero si las hace de la manera tradicional, eh, van a tener que hacerse concursos, procesos de licitación largos, penosos, confusos, se van a presentar quizás también actos de corrupción, van a ser paralizados por la Contraloría, eh, va a haber un sobrecosto, porque estos módulos ya no van a ser construidos pues por albañiles comunes y corrientes, sino por grandes empresas que necesitan cobrar más porque invierten más, porque arriesgan más. Eh, entonces, crearon la figura de núcleos ejecutores. ¿Qué son los núcleos ejecutores? Son representantes de la sociedad civil que eh, tienen una cuenta mancomunada, el Ministerio de Vivienda, eh, a través de un proceso de seguimiento y coordinación, les deposita el dinero a los miembros de ese núcleo ejecutor para que ellos se encarguen de la contratación del personal local, del personal especializado también y de la adquisición pues, de los bienes y servicios. De esa manera eh, se agiliza el proceso. Este es un caso particular, que no es una agencia, es algo que le ocurre al Estado, pero créanme que ocurre lo mismo en el sector privado cuando quiere hacer bien las cosas. Por ejemplo, una empresa que quiere ver el tema de reactivación económica, entonces tienes que contratar una gran empresa, esa empresa va a cobrar muy caro por el personal que va a traer, porque va a traer el mejor personal, va a tener las mejores condiciones, los viáticos, y así al final se va a gastar más en temas administrativos que en los mismos proyectos, que es lo que importa, ¿no? Al fin y al cabo, la razón de que exista la agencia es el proyecto, no su personal, pero termina generándose esta problemática situación. Tenemos entonces aquí las motivaciones y las cualidades que cada sector tiene, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y sus desventajas? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que lleva cada entidad? Hablábamos pues siempre, a lo largo de toda mi clase, he estado señalando que la época de este contexto de gobernanza ambiental implica un trabajo del sector privado, del sector estatal y de ese tercer sector que está compuesto por ONGs, organizaciones civiles,
que no necesariamente puedan estar asociadas formalmente. Es decir, la organización vecinal de por sí ya representa el tercer sector y tiene también un conocimiento que explotar y ser atendido, ¿no? Es una parte fundamental a la hora de tomar una decisión eh, que vaya a afectar la vida de las personas. De hecho, podríamos decir que son ellos los beneficiarios muchas veces. Entonces, el sector privado ya sabemos sus motivaciones, que es hacer una adecuada inversión, generar escalamiento económico, replicar los buenos casos. En el sector estatal está, perdón, en el tercer sector, en la sociedad civil, está generar un verdadero desarrollo social, que haya las oportunidades y que se analicen todas las variables, ¿no? Que puedan suceder a la hora de ejecutarse un proyecto. Luego está el sector público, que lo que busca es ser un buen regulador, que haya los mecanismos normativos y la predictibilidad adecuada para que no sucedan consecuencias inesperadas, ¿no? El Estado tiene siempre que preocuparse de que hayan las condiciones legales y estas condiciones legales tienen que tener esta condición, predictibilidad, ¿no? Las cualidades del sector privado es su know-how, que sabe cómo hacer las cosas, tiene una base de empleados competitiva, eficaz, tiene una red de venta ampliada, tiene recursos financieros, poder y capacidad de influencia y capacidad para invertir en investigación y desarrollo. El tercer sector tiene el conocimiento, no el know-how, porque el know-how, aparte de conocimiento, es también saber cómo hacer las cosas, ¿no? Muchas veces el tercer sector sabe qué es lo que necesita. Por ejemplo, una población indígena, pues, de Cerro de Pasco, sabe lo que necesita, sabe cuáles son sus problemas, sabe cómo se puede solucionar, pero no necesariamente sabe cómo se puede solucionar el problema. En base a Se tiene que solucionar en base no solamente a recursos monetarios, sino también en base a los recursos legales o al marco legal que hay. Entonces, por eso no le ponemos el know-how, sino solamente que tiene el conocimiento. Es el público objetivo, sabe las necesidades y los hábitos, es el que genera la confianza, en el que puede generar la innovación social y el know-how del trabajo de manera que estamos haciendo referencia aquí a aquellos proyectos de innovación dirigidos o motivados por la misma sociedad civil. Es decir, si ustedes mañana a través de blockchain quieren hacer la limpieza de un río, entonces seguramente se juntarán con un ingeniero hídrico, con un ingeniero ambiental, un abogado, un contador. Entonces, la misma sociedad civil, si se lo propone, puede encontrar también sus especialistas para saber cómo hacer las cosas. El sector público es el que genera el marco regulatorio, tiene que asegurarse de que hayan los compromisos adecuados, que todos tengan el conocimiento de qué es lo que van a realizar, cuál va a ser su función, las consecuencias de no realizar adecuadamente esas funciones, tiene que también analizar su marco normativo precedente, eh, tiene que proteger a los colectivos vulnerables, invisibilizados, escondidos muchas veces dentro de esa sociedad civil y establecer y garantizar la sostenibilidad de esas iniciativas, ¿no? Como ah, después, por ejemplo, de que una empresa minera realice una actividad, cómo va a devolver esta empresa minera esa área que fue afectada por sus actividades, ¿no? Tenemos entonces los mediados, que son público-privados, y las alianzas público-privadas, que es mucho más general. Nosotros normalmente, cuando trabajamos en esta área del partenariado público-privado, ¿no? Es, eh, a través que se trabaja a través de proyectos.
el sector privado asume un papel mucho más activo en cuanto a la financiación y la operación de un proyecto. Y el Estado pone ahí las regulaciones eh, y o bien lo ejecuta el privado o se contrata a otro privado para que se encargue de la ejecución, ¿no? Está también otra de las condiciones del partenariado público-privado es que el gobierno y el sector privado forman una asociación para desarrollar y operar una infraestructura o un servicio público, ¿no? Esto que hablamos pues de algo específico. Y la financiación puede provenir tanto del sector público como del privado, ¿no? Y los riesgos y los beneficios son compartidos. Entonces, este es el caso de lo que suele haber, pues, a la hora de ejecutar un proyecto de infraestructura, un proyecto de educación, generar un proyecto ambiental en la selva. Y ya dentro de las alianzas públicas privadas estamos hablando de vinculaciones mucho más generales. Este es un concepto más amplio que abarca, pues, esferas, cómo coinciden en determinados aspectos las entidades privadas con las entidades estatales. Eh, Aquí podemos hablar del caso de las concesiones que hay para el caso de las empresas mineras, concesiones para temas de carreteras. No se refiere a la ejecución de un proyecto propiamente social, sino a a los diferentes mecanismos en los cuales el Estado suele vincularse con el capital privado. Ambos quieren aprovechar ahí sus fortalezas para generar mejores proyectos, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de creación, cómo se pueden echar a andar los proyectos sociales, cuáles son sus formas de organizarse. Tenemos los actores, las alianzas públicas privadas de desarrollo, que tenemos ahí los tres actores, el sector público, el tercer sector, que es muy diverso, que incluye ONG, sociedad civil en general, grupos especializados, colegios profesionales, y luego tenemos al sector privado, entonces, que es el que va a poner la inversión. Entonces, en primer lugar, lo que se puede hacer es un fondo de inversión, es decir, el sector privado pone la plata, el sector público pone las normas, y el tercer sector se encarga de dar asistencia técnica, de preparar a aquellas comunidades que van a ser beneficiarias. Acá, por favor, sigan el cursor. Entonces tenemos acá diferentes comunidades con escasos recursos que gracias al dinero del sector privado y a las normativas dadas por el Estado, es decir, al permiso de algún modo del Estado, es que se va a dar una asistencia técnica por parte de una ONG o una empresa local, pues, que no es la financista, ¿no? Cada sector privado nos estamos refiriendo básicamente al financista. Entonces, capacita a esas comunidades de escasos recursos para que estas comunidades de escasos recursos puedan tener un valor agregado y ofrecer un servicio o un producto al sector privado que tiene el capital para poder consumir los servicios y productos creados. Antes no lo podía hacer porque no estaban en la medida que los necesitaba. Muchas veces ocurre que la mina, por ejemplo, quiere contratar para trabajos de poca complejidad, ¿no? Puede ser la limpieza de su campamento, la construcción de losas, o la construcción o el pintado de las paredes. Entonces, ese es un trabajo que eh, la empresa quiere que se haga bien, por lo tanto no puede contratar solamente por sus intenciones a las personas. Estas personas necesitan algún grado de capacitación. ¿Quién se lo puede dar?
justamente el tercer sector. Pongamos ahí una ONG que ha visto ahí qué es lo que quiere el sector privado, entonces eh, acordamos el sector privado dar las capacitaciones para que estos estén preparados y al final le den al sector privado o satisfagan ciertas necesidades del sector privado, ¿no? Que tiene que ver con servicios y productos locales. El segundo tipo es la promoción de la innovación social empresarial. Nuevamente tenemos los tres grandes actores, los tres grandes actores, el sector público, el tercer sector y el sector privado, y tenemos un fondo de inversión, más un espacio de trabajo en torno a la innovación social, ¿no? Es decir, aquí hay una ONG o una empresa que no es la financista, que es la que va a generar un conjunto de empresas para poder eh, profesionalizar a perdón, el fondo de inversión más el espacio de trabajo va a crear empresas, diferentes tipos de empresas que van a poder brindar un servicio al mismo fondo de inversión. Pero estas empresas van a contratar o van a especializar a las comunidades de escasos recursos. Entonces, tenemos la dinámica aquí explicada de manera más sencilla, es un fondo de inversión más un espacio de trabajo, prepara un conjunto de empresas, las prepara, las profesionaliza, empresas que no lo van a tener que hacer a su modo, sino que lo van a tener que hacer utilizando los recursos locales. Entonces, estas empresas preparadas para vender un servicio, con el apoyo de los recursos locales, ofrecen un servicio al fondo de inversión. Una integración laboral de personas en riesgo de exclusión. Aquí nuevamente vemos los tres grandes actores sociales, un fondo de inversión más formación profesional, es decir, aquí estamos viendo organizaciones del tercer sector que se van a encargar de capacitarlos. Acá en el tercer sector hablamos de asociaciones ONGs que están en la capacidad de preparar a las personas, de prepararlas para que estos grupos puedan formarse y luego empezar a trabajar en el sector privado. Pues, estos de acá pasen directamente a ser contratados por el sector privado. Luego tenemos los actores, nuevamente los tres grandes actores, el Fondo de Inversión Social, más un grupo de trabajo técnico. Aquí está más vinculado al tema del design thinking, es experimentar qué cosa se necesita. En los anteriores ejemplos hemos visto casos o proyectos que de algún modo la inversión privada ya sabía lo que quería y además se iba a generar una dependencia porque la iba a consumir, o la consumía directamente el sector privado financista o lo consumía el fondo de inversión. En este caso, estamos viendo una propuesta un poco más arriesgada, que consiste en la creación de productos y servicios para la base de la pirámide. El fondo de inversión más un grupo de trabajo técnico, un grupo especializado, tiene que crear un proyecto piloto para saber y prototiparlo, para saber si puede o no puede funcionar. Entonces, este fondo de inversión más el grupo de trabajo crea la prueba piloto, lo prototipa, ve que funciona en base experimentalmente con los recursos locales, entonces lo puede lanzar al mercado. Lanza su prototipo y este producto que ya ha pasado una prueba de validación puede seguir contratando o beneficiando a los recursos, a las comunidades locales, ¿no? Aquí ya no hay un regreso al sector privado, aquí ya hay una sostenibilidad, es decir, mm, el financista no ha querido hacerse cargo de los productos o servicios locales, sino que estos tengan su propia dinámica independiente a él. Este es el objetivo, en realidad,
de todos los grandes proyectos de innovación social, pero previo prototipado, previa experimentación. Algunas formas de cómo liderar estos grandes proyectos son a través de primero hay que tener los criterios organizacionales, ¿no? Eh, Justamente por eso les había dicho que muchas veces se iba el dinero en gasto administrativo. En principio, eh, las entidades o estos fondos de inversión deben tener un comité ejecutivo, que es el que va a dar las órdenes, el que va a dar las directrices, eh, es el que va a manejar, va a dar la aprobación o desaprobación de los proyectos. Luego tiene a su cargo un comité técnico, que es el que hace las propuestas de los proyectos, es el que está vinculado, es el que recopila la información, es el que tiene el know-how en realidad, el que tiene el conocimiento. El comité ejecutivo no tiene el conocimiento, tiene el poder de la plata. El comité ejecutivo es el que va a tomar la decisión, si se hace o no se hace. Es un tanto más político, mientras que el comité técnico es un conjunto de especialistas que ya tienen experiencia en otros proyectos, son expertos en la materia y que van a hacer la propuesta al comité ejecutivo. El comité técnico, pero no es el que va a realizar el proyecto. Una vez que se decide un proyecto, el comité técnico manda las directrices a una unidad ejecutora, que es la que se va a encargar de justamente ejecutar lo que fue decidido por el comité ejecutivo según los lineamientos dados por el comité técnico, que no solamente se encarga de proponer el proyecto en cuanto a de qué se va a tratar, sino también su monitoreo, ver la forma de cómo mejorar ese proyecto. Los que se encargan directamente de realizarlo es la unidad ejecutora. Entonces, esa es lo que se espera a la hora de hacer grandes proyectos de inversión. Que ustedes quieren saber cómo se organiza, este es un modo muy práctico de encontrarlo, ¿no? Teniendo primero un comité ejecutivo, que es la alta dirección, eh, que puede, no sé, dependiendo del contexto, pues puede ser un representante de la mina, un representante del Estado privado, perdón, del Estado, o un director de la ONG. Ellos tres pueden tomar una decisión acerca en base a la información que el comité técnico ha logrado construir, ¿no? Eh, el comité ejecutivo toma también decisiones pues acerca de contratar una empresa auditora. Ese es otro gasto también. Fíjense lo difícil que es hacer los proyectos sociales si es que no son realmente eh, lo suficientemente fuertes para poder mantenerse, porque el proyecto no solamente se gasta en cuanto a su realización y la especialización y los especialistas, sino también en el monitoreo y en las auditorías y que necesariamente se van a realizar, ¿no? Por transparencia. Los criterios procedimentales para que haya para que ciertos proyectos que la unidad ejecutora va a realizar, es decir, aquí estamos viendo ya los criterios procedimentales acerca de lo que estaba aquí, las comunidades de escasos recursos, es decir, cómo estas tienen que estar organizadas, tiene que haber o sea, tiene que estar claro acerca de el tipo de organización que se va a crear, la nueva empresa local que se va a crear, tiene que estar bien organizada, tener su presidente, su fiscal, tiene que tener su gerente, tiene que estar debidamente adecuada las gerencias. Luego están los fortalecimientos productivos, es decir, a asegurarse acerca de los procesos que va a realizar la empresa local que se está constituyendo. Y luego está el fortalecimiento comercial, cómo se va a ofrecer este producto. Entonces, si generaba alguna duda, los criterios organizacionales aplican básicamente
a la organización de la empresa intermediaria que va a generar nuevos proyectos sociales. Mientras que los criterios procedimentales se aplican a las empresas creadas por las empresas, por la empresa intermediaria. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas que se vayan a constituir tienen siempre que tener como mínimo un fortalecimiento organizacional, un fortalecimiento productivo y un fortalecimiento comercial. Es decir, tienen que estar bien organizadas, tener el personal suficiente y adecuado, porque a veces ocurre muchas veces que las empresas comunales o locales tienen más personal del que necesitan, o a veces no están adecuadamente constituidos. Eh, También tiene que estar claro acerca de los procedimientos que se van a realizar, tienen que estar estandarizados, tiene que evitarse ahí mermas, pérdidas en el procedimiento para que pueda haber un adecuado seguimiento y hay que también tener fortalecimiento en cómo van a salir esos productos o servicios, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces las recomendaciones a la hora de hacer estos proyectos de innovación social basados en este tipo de organizaciones tiene que haber confianza en tu partner, una confianza institucional y técnica, porque tú vas a establecer un vínculo eh, con consecuencias, entonces tienes que asegurarte que tenga experiencia y que sea lo suficientemente sólido como para poder responder ante las adversidades, ¿no? Hay empresas que quizás tengan el conocimiento por sus miembros, pero estos miembros o este equipo profesional, como no tiene un buen pago, no pertenece a una institución sólida, se va muy rápidamente, ¿no? Concertación de herramientas desde el comienzo, es decir, tú tienes que decirle a tu partner con qué vas a trabajar y en base a qué métodos. Señalar más o menos, bueno, no más o menos, señalar el tiempo que va a durar la alianza y tienes que estar orientado a los resultados para lograr un mayor impacto, evitar justamente la burocratización, que es muy común una vez que crecen y se consolidan las organizaciones, es muy común que terminen distrayéndose en temas de burocracia interna, ¿no? Hay que tener una visión compartida acerca de desarrollo o qué se espera respecto a esa sociedad, evitar el piloto automático, es decir, que las cosas sucedan porque sí, sino más bien estar haciendo un seguimiento constante y reconocer los méritos de tu partner, ¿no? No ser mezquino con ese tema. Reconocerle sus virtudes para que no se sienta que se le está dejando de lado, ¿no? Bien, esa es toda la exposición.